Y este lunes fue un día largo, tenso, determinante para los miles de aspirantes a la Convención Constitucional. El gobierno mira muy atento el proceso. De hecho, se inauguró el Palacio Pereira en pleno centro como sede de trabajo de la convención. Estamos con el ministro vocero de Gobierno, Jaime Belolio. ¿Cómo está, ministro? Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, aquí estamos observando este proceso, ministro, que junto con el Palacio Pereira, lo vimos muchos años ahí en remodelación, la moneda igual se quiere poner en el campo digital. Cuéntenos un poco de esto de la plataforma Chile Constituyente. ¿Cómo observa el gobierno el proceso en general? Bueno, perdón, cometí una omisión inexcusable, como dicen ahora. ¿Qué sucede? Buenos días, Mirna y Sebastián. ¿Qué tal? Ahora De sí. todas maneras, gracias, muy amable. No se preocupe. Bueno, sí, pues efectivamente el día de ayer se presentó el Palacio Pereira como uno de los recintos en donde va a estar operando la convención. El gobierno tiene ciertas obligaciones constitucionales de la reforma que dio el plebiscito y luego ahora de la Convención Constitucional, y entre ellas es el poner el lugar, el financiamiento, la asistencia técnica también. Entonces, en ese contexto es que se presenta el Palacio Pereira remodelado junto también con el convenio con el Senado para ocupar algunas de las dependencias del Senado de el ex Congreso Nacional, para que opere, por ejemplo, el plenario, alguna de las comisiones y otros. Y en esa misma lógica es que presentamos nuestra página web, chileconstituyente.cl, que es una plataforma de información, divulgación y educación sobre el proceso constituyente, sobre la Constitución, sobre la formación de la misma, las reglas del juego, sobre anteriores procesos de participación ciudadana que se han hecho. Hemos firmado varios convenios con instituciones chilenas, la Universidad de Chile, la Universidad Católica, tenemos que hablar de Chile, con CONADI, con CENADIS, con el Consejo para la Transparencia, que vamos a cerrar ahí un par de cuestiones con el mismo CERVEL, para que sea una plataforma que realmente contenga muchísima información y, por ejemplo, en adelante vamos a ir de a poco sumando más, porque está esto en desarrollo, con el Constitute Project, que es una alianza que hicieron varias universidades americanas, donde agarraron 200 constituciones de distintas partes del mundo. Al español están traducidas solo 51, así que vamos a ayudar también en eso mismo, y se pueden comparar de cómo tratan ciertas materias en distintas partes del mundo. Entonces, en el fondo es una plataforma, como decía, de educación y también para que las personas puedan saber de qué se trata esta discusión, así como también participar activamente del proceso mismo. Por lo tanto, es un tremendo desafío lo que se está dando con miras al mes de abril. Hemos visto miles de candidatos para esta papeleta que en algunos de los distritos va a ser bastante extensa. Vimos el desfile de candidatos ahí en el servicio electoral, ministro, pero hablando de candidaturas, algunas ya han llamado la atención. De hecho, su partido, ministro, la UDI, llegó a acuerdo con partidos de Chile Vamos junto al Partido Republicano. Usted fue diputado en el distrito de José Antonio Kast. ¿Cómo queda el oficialismo pensando que él ha manifestado posturas de extrema derecha y ha agitado además el mapa político? A ver, el mismo Partido Republicano se ha declarado como oposición al gobierno en la materia de políticas públicas y otras. En eso no hay ninguna duda. Sin embargo, para la Convención Constitucional, o la Convención Constituyente, lo que se hizo es que los partidos de Chile Vamos llegaron a un pacto electoral para esa elección, que implicó incorporar a 13 candidatos del Partido Republicano, de los 195 que tienen que llevarse como candidatos sumando a los pueblos originarios, así como también se incorporaron otras personas de la ex concertación, como independientes en distintos partidos. Entonces yo en eso, y como gobierno nos alegramos de que Chile Vamos haya presentado una lista unitaria en torno a contenidos fundamentales para una nueva constitución. Nosotros queremos que ese proceso, que ahora como gobierno, que funcione bien, frente a algún intento de otros de querer boicotear ese proceso, de amenazar con rodearlo, de querer cambiar las reglas después de que el pueblo soberano se haya manifestado. Pero bueno, no era de extrañarse cuando también habían estado en contra del proceso toda la vez anterior. Entonces ahí es relevante esa unidad que se presenta en términos del contenido, que fue algo que nosotros también como gobierno anticipamos cuando ocurrió el plebiscito, que habían diferencias dentro de Chile Vamos en términos de las opciones del plebiscito, pero no así en lo fundamental de los contenidos constitucionales hacia futuro. Y bueno, tal como dices tú, también se presentaron muchísimos candidatos. Creo que le escuché la cifra de que eran alrededor de entre 20 y 22 mil a el CERVEL, así que van a tener ahí una tremenda liga como siempre la hace el CERVEL.
Sí, de todas maneras, estamos conversando a esta hora con el secretario general de Gobierno, el ministro Jaime Belolio. Ministro, pero ¿usted no le hace ruido por ejemplo, le pongo un solo ejemplo, cuando se estaba, ¿no es cierto?, en pleno proceso de votaciones, cuando Donald Trump estaba justamente ya instalando la idea del fraude, el propio José Antonio Kast hablaba en un tuit, ¿no es cierto?, de que acá finalmente iba a ganar Donald Trump. Él ha tenido posturas súper extremas, fue el primero en ir a saludar a Jair Bolsonaro. ¿No le hace ruido, no le afecta en algún sentido una parte? Le digo a usted personalmente, ni siquiera estoy hablando ya del resto de su partido. Le pregunto a usted, el hecho de que tengan que aliarse con una postura tan extrema dentro del arco de la centro derecha. Mira, yo hoy día soy ministro de Estado y obviamente ya dejé mi rol de diputado, pero no voy a evadir la pregunta. Porque cuando fui diputado, yo opté por una posición política que es mi convicción personal, que es radicalmente distinta a la que optó José Antonio Kast. Pero él no va de candidato a la Convención Constituyente. Quienes van de candidatos son otras personas y serán los ciudadanos quienes finalmente van a escoger quiénes van a escribir esa nueva Constitución. Y por tanto aquí hay un pacto electoral que junta personas, esos candidatos, que los partidos fueron quienes decidieron que sí, que querían hacer ese pacto con esos 13 candidatos dentro de la lista de 195, y como digo, finalmente son los mismos ciudadanos quienes escogen quiénes sí y quienes no van a estar finalmente en la convención para escribirlo. Entonces, en las materias esenciales fundantes, ahí es donde esta propia lista unitaria de Chile Vamos, la que presenta dice sí, ok. Ok, lo que quiero entender acá, aquí se aplicó, es que me interesa mucho el punto de si usted cree que aquí lo que se aplicó finalmente fue realismo político, bajo la lógica de entender que en este sistema proporcional, mientras más unidad, más posibilidades de obtener escaño, lo que no, aparentemente, ¿no es cierto?, entendió la oposición. Sin lugar a dudas, Mirna. O sea, por supuesto que eso fue una de las cuestiones que primó en eso. Si se quiere, hay una dosis de pragmatismo, por supuesto que lo hay, pero también de un marco general de convicciones profundas sobre lo que tiene que ser la base de la institucionalidad, la defensa, por ejemplo, de la dignidad humana, de la libertad de las personas, de una sociedad que contribuye al bien público, de la justicia, y por supuesto también de una vocación transformadora. Al interior de Chile Vamos van a haber distintas posiciones en algunas materias, en eso no hay ninguna duda. Por ejemplo, no sé, algunas materias, comillas, valóricas que le llaman. Yo creo que hay muchas otras cosas que también son valóricas, pero que no se les llama como tal. Y eso es perfectamente legítimo. Nadie está diciendo que van a hacer todo exactamente igual. Pero, como bien decías tú, en un sistema proporcional se premia claramente cuando hay una lista unitaria, porque concentra la mayor cantidad de votos y le permite entonces escoger la mayor cantidad de escaños. Y nosotros vemos que, obviamente, en la oposición, legítimamente, ellos tienen distintas posiciones políticas, y hay algunos que todavía no sabemos cuál es su propuesta constitucional. No la han querido decir, algunos la han esbozado en alguna cosa, pero ahí van a ser finalmente los mismos ciudadanos quienes van a escoger, y claro, esa dispersión electoral, al otro lado, por supuesto que significa, comillas, una desventaja, pero de nuevo, esto depende mucho de los candidatos, y finalmente son los ciudadanos los que van a escoger quienes están ahí escribiendo esa Constitución. Claro, uno podría decir que en este caso no tiene razón el presidente de la Democracia Cristiana cuando dice que en política no siempre 2 más 2 son 4. Pareciera ser que nunca fue más cierto que sobre esta elección en puntual, sí, 2 más 2 son 4. Pero quiero pasar a otro tema, digamos, dentro de lo mismo, ministro Belolio, porque, a ver, uno ve que finalmente Joaquín Lavín depone la presentación de su candidatura como alcalde, precisamente para iniciar ya un proceso como candidato presidencial. No así Daniel Jadue por la comuna de Recoleta y Evelyn Matei por Providencia. ¿Debieron ellos haber hecho lo mismo? Yo creo que es una decisión que les compete estrictamente a ellos. Yo en eso quiero ser justo, porque hoy día no existe una inhabilidad para el poder ser electo alcalde o alcaldesa en este caso, y luego poder postular, digamos, por ejemplo, en una primaria o a la presidencia de la República. Creo que lo que hizo Joaquín Lavín nos parece bien, digamos, pero también respetamos el derecho de absolutamente todos de
de tomar las decisiones que tomaron, digamos. No nos parece que haya ningún tipo de inhabilidad y otro, y le corresponde a ellos mismos y a los partidos finalmente hacer esa inscripción y esa decisión, así que en eso no nos vamos a meter, digamos. Sí, pero de todas maneras, yo sé que usted quiere ahí, no quiere enemistarse con ninguno de los dos, pero la pregunta es la siguiente, porque no se ve feo para la ciudadanía, es decir, sacarle el jugo al cargo, no asumir ningún riesgo, porque cuando uno es candidato presidencial con tanta antelación, asume todos los riesgos, ¿no le parece? Es que no es por enemistarme, lo que pasa es que me parece que es la decisión que se toma de inscribirse o no, es una decisión que desde la perspectiva legal, digamos, está bien. Entonces no es que nosotros queramos calificar de que no, mira, sí, todos tienen que seguir ese ejemplo, o todos no. Eso es una ponderación que hicieron cada uno de ellos. Tienes razón tú en que efectivamente al salir del cargo significa un mayor, comillas, riesgo, pero eso es algo que tienen que haber ponderado ambos, y a nosotros nos parece bien además que hayan distintos candidatos que puedan ofrecerse a la ciudadanía, sobre todo aquellos que están apelando también a la moderación, al encuentro, a la posibilidad de que se genere un nuevo pacto social cuya parte es la Constitución, pero también es una nueva forma en la cual nos relacionamos y convivimos juntos. Estamos conversando, ustedes escuchan al ministro vocero de Gobierno, Jaime Belolio. Ministro, la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, llevándolo a otro tema, al revelar que en la comuna de Zapallar, donde se hizo este carrete clandestino de Cachagua, los casos se dispararon en 307%, y acá la vamos a citar. Si alguien muere, ya saben a quién preguntarle. ¿Qué significa lo que dijo la subsecretaria? ¿A quién apunta? A ver, yo creo que la subsecretaria está apuntando a que las conductas individuales tienen consecuencias a veces para uno mismo, pero en este caso pueden tener consecuencias para otros. Y eso es lo grave que tiene esa actitud indolente e irresponsable que vimos de aquellos jóvenes elite haciendo una fiesta, como decías tú, clandestina en Cachagua. Es una cosa completamente inaceptable. Y lo es no solo porque ponen en riesgo la salud de ellos y su familia, sino que también la de otras personas que pueden perfectamente no conocer. Entonces eso es aplicable para absolutamente todos. Los últimos 10 meses han sido durísimos para millones de chilenos. Algunos lamentablemente han tenido que ver partir a algunos de sus familiares. La gente de salud ha trabajado durante todo este tiempo de manera extraordinaria con un esfuerzo gigante, y más encima también hay personal de salud que ha fallecido producto del COVID. Entonces esto no es un juego. Y cuando uno ve esa actitud así como media indolente, de que claro, a mí no me pasa nada, la verdad es que da un poquito de rabia, porque como decía, hay algunos que han cumplido estrictamente todas las reglas, se han cuidado muchísimo nuestros adultos mayores, entonces es en esa lógica, es el llamado a que tiene consecuencias los actos que tomamos con respecto al COVID, y de ahí la gravedad de esa acción por la que nosotros presentamos una querella. Y esa querella no es solo contra quien organiza y quienes van, sino que en el caso también de haber menores de edad, también son imputables los padres. Pero, ministro, entonces, eso es relevante. Lo que sucede es que la opinión pública se está habituando, en cierta forma, de manera peligrosa a esta práctica, es decir, en comunas con cuarentena, los fines de semana, que se escucha ruido desde un patio vecino o algún escándalo desde algún balcón, ruidos notoriamente con mucha gente reunida. ¿Se está previniendo bien o se está reaccionando? Escucha, en esta hay un problema, que es que nosotros por más que aumentemos la fiscalización, por más que hagamos los mejores planes, si es que la ciudadanía no adhiere a él y no lo toma como propio, ya sea por las consecuencias que tiene, ya sea por la responsabilidad que significa, es imposible. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente hay literalmente millones de hogares en todo Chile, entonces no es que se pueda poner a alguien a controlar en cada uno de esos hogares, sería absurdo. Entonces sí, nosotros vamos a insistir en que se necesitan medidas de autocuidado y por supuesto también de aumentar la fiscalización, y hay un número que se creó especialmente para hacer ese tipo de denuncias, y claro, nosotros hacemos un llamado también a las personas, por supuesto, primero a no realizar ese tipo de eventos, ¿no? Pero segundo, también a denunciarlo, porque es un rito contra la salud pública, es algo que no solamente depende de uno, sino que depende de nosotros, de todos nosotros, de la comunidad. Entonces ahí es donde, como bien decías tú, lamentablemente se ha habituado en algunos lugares. Hay que separar eso, sí, si hay una familia que, no sé, puede ser chiquitita, digamos, o puede tener 4 o 5 integrantes y ponen música fuerte, no significa que esté en una fiesta, pero hay muchos casos como los que tú planteas, en edificios, en condominio, en las playas y en otros, y eso no puede pasar. No porque haya llegado la vacuna, significa que esto se acabó.
Nos queda todavía un buen rato. Aseguramos las vacunas para todos los chilenos para que sean gratuitas, son voluntarias y va a ser por etapas, pero todavía necesitamos convivir con el COVID por los próximos 8 meses y quizás un poco más. Entonces, todavía nos falta, estamos en la recta final, pero nos falta todavía, así que el llamado a la responsabilidad es clave, y nosotros, por supuesto, que vamos a aplicar toda la mano dura que significa cuando encontramos esos casos. Sí, ministro, quiero llevarlo completamente a otro tema. Conversamos hasta ahora con el ministro secretario general de Gobierno, Jaime Belolio. Ministro, siguen los coletazos por este operativo de 850 funcionarios de la PDI que terminó con un funcionario muerto en la comunidad Temucuicui, hecho ocurrido el jueves pasado. Ayer el director de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa, hacía un emplazamiento a los senadores por este operativo. Les decía que ustedes, que deben hacer las leyes, lo que muchos han negado hoy es una realidad. Hay violencia, drogas y armas. Mire, en esto circulan muchas informaciones. Yo tuve acceso a una información que circula, no la puedo, no puedo citarla porque no tiene fuente, pero aparentemente, y me hago cargo de lo que le estoy diciendo, sería de un funcionario que participó en este operativo y que finalmente, va a hacerse la corta, lo que dice es que poco menos que los mandaron a una carnicería en un operativo, ¿no es cierto?, donde no tenían los implementos para efectivamente hacerse cargo de lo que podía ocurrir, que terminó finalmente ocurriendo, ni siquiera con chalecos antibalas, digamos, apropiados para las circunstancias, etcétera. Todo esto, dice el mismo director de la policía, ocurre en coincidencia con la fecha en que se estaba justamente aquel día, ¿no es cierto?, dictando la sentencia en el caso Catrillanca. Y yo quiero preguntarle algo súper también que circula, y a ver qué me va a decir usted. ¿Es verdad o no que La Moneda no sabía de este operativo, que se enteraron algo así como por la prensa de lo que iba a pasar ese día? A ver, varias cosas entre medio ahí. Primero, el juicio por el asesinato de Camilo Catrillanca, a nosotros, tal como lo dijimos el mismo día que conocimos esto, nos parece adecuado que vayan cerrándose ciertos procesos para que no queden en la impunidad. Y aquí se está haciendo justicia, y eso es una cuestión que es relevante. Segundo, nosotros, y el presidente y el ministro de Interior, que son a quienes participan directamente con las policías, no sabían del día exacto, pero el operativo es algo que se viene preparando hace mucho tiempo, y la manera en la cual la PDI se preparó, que a todo esto aprovecho, por supuesto, de traspasar mis sinceras condolencias por el asesinato de uno de sus hombres valientes que fueron allá, digamos. Y entraron tal como lo hacen cuando hacen operativos de droga, porque eso es lo que iban a combatir el narcotráfico, el crimen organizado, de aquellas personas que están disponibles a asesinar a quien se cruza en su camino por su negocio de narcotráfico. Y se encontraron con un poder de fuego que es inimaginable, con balas que atravesaban casi blindado, de un calibre impresionante. Entonces ahí es donde nosotros nos llama la atención que haya quienes quieran confundir la acción de la PDI frente al narcotráfico con el conflicto mapuche. Ya, pero que hagamos el distingo. Inaceptable hacer esa sí. Juntar eso, nos parece que es totalmente inaceptable. Me parece muy importante que también usted lo aclare, porque una cosa es la comunidad mapuche y el conflicto mapuche, y otras son, como decía una periodista, de aquellos que parasitan, ¿no es cierto?, como el narcotráfico del conflicto. Pero quiero preguntarle lo siguiente, nuevamente, ¿ustedes como Moneda sabían que esto iba a ocurrir ese día? No, eso es las decisiones operativas como tal son parte de las policías. Ya. No es parte del poder político, digamos. Perfecto, una cosa es que ¿por qué se lo pregunto? Pero los detalles no. ¿Por qué se lo pregunto? Porque de todo punto de vista, ex post, evidentemente que parece evidente que el día fue un muy mal día, que no era el momento, y que aparentemente también la forma en que se hace este procedimiento no cumple con los protocolos que se debieron seguir, de tal suerte que tenemos que lamentar la muerte de un funcionario y 11 personas, y entre ellos de estos 11 heridos, 3 en estado grave. Entonces, por eso le pregunto, ¿qué cree usted que aquí se hizo mal, ministro Jaime Belolio? Lo que pasa, Mina, que después de conocer los hechos, por supuesto, uno podría decir, oiga, mira, podrían haber hecho esto acá, podrían haber hecho allá, pero quienes cometieron el delito gravísimo de disparar con esas armas, con material bélico, para proteger su negocio de la droga, y que son, en el fondo, una organización criminal, son quienes dispararon, no son los PDI. Entonces está bien, uno puede después decir, oiga, no salió como debió haber salido, pero comprobaron cosas que eran clave. O sea, las órdenes de allanamiento en los lugares donde alcanzaron a hacerlo, en los predios, mostraron una alta cantidad de droga, mostraron que habían armas hechizas y no hechizas, y mostraron que había un grupo
que estaban esperando, como decía, con esos calibres que disparaban a asesinar, digamos. Eso es lo que Por eso buscando. que la tesis que yo le señalaba que circula en redes de que no estaban suficientemente preparados los agentes cobra fuerza. Más allá que no hay, le insisto, no tengo una opinión de un funcionario con nombre y apellido, pero lo que circula, que es un tremendo texto que lo leí completo ayer, da cuenta del detalle, pero minuto a minuto de lo que pasó. Y lo que uno desprende es que efectivamente no estaban preparados de la forma en que debían estar para hacer una operación de esa envergadura. Entonces la pregunta es, ¿por qué se toma esta decisión sin efectivamente seguir los protocolos que se debieron haber seguido? Pero que eso es algo que le corresponde, la parte como táctica, estratégica y de implementación de la misma, es algo que corresponde a las mismas policías. Entonces, una cosa es, de nuevo, es un operativo que se va a hacer, y otra cosa diferente, y que eso obviamente lo sabe el poder político, y otra cosa muy distinta es cómo se hace la estrategia misma y cómo bajan los miembros de la policía con sus equipos tácticos y cómo enfrentan esta situación. Eso es algo que es propio de las policías. Pero si usted hubiese podido tomar la decisión en términos políticos, ese no era el día para haberlo hecho. Pero tú lo dices con respecto al momento que se hace juicio. esto. Pero claro. el juicio es uno que se fue moviendo varias veces. Entonces, en eso no es que se haya dicho, mire, como ese día es el juicio, eso habría sido imposible de planificar. Como decía, esta es una acción que se planifica con mucha anticipación, y son las mismas policías los que lo llevan adelante, y lo que uno ve de nuevo, a lo que no se estaba preparado, era ese poder bélico de esa organización criminal dedicada al narco. Y a ellos, por supuesto, que como Estado de Chile tenemos la obligación de seguir combatiendo. Ministro, ya se nos acaba el tiempo, pero para cerrar, el proyecto de eutanasia que avanza en la Cámara de Diputados es un tema importante y mañana comienza el de aborto. ¿Qué opina el gobierno sobre este reinicio del debate de proyectos que algunos calificaron de valóricos? Porque desde su sector, digamos, el precandidato Joaquín Lavín señaló que lo vetaría en una eventual presidencia. ¿El gobierno haría lo mismo, ministro? A ver, sobre el primero nosotros estamos y presentamos también un proyecto de ley en su momento sobre cuidados paliativos. Creemos que ese es un camino que es estrictamente necesario para avanzar primero, antes que el proyecto de la eutanasia mismo. Había otra parte que incorporaba los cuidados paliativos que hoy día están solamente garantizados para las personas que tienen cáncer en el GES, para todas las otras condiciones que pueden ser críticas, dolorosas, y otras estaban incorporadas en la ley de FONASA que lamentablemente la oposición rechazó. Entonces estamos viendo la alternativa de poder impulsar esa parte muy fuertemente de cuidados paliativos. Y sobre lo segundo, el presidente Piñera ha sido muy claro, que este gobierno no está a favor del aborto sin causales. Esa es una discusión que el Parlamento puede dar, la va a dar allí mismo en el Congreso, pero nosotros no estamos por la aprobación del aborto sin causales. Ministro Jaime Belolio, vocero de gobierno, gracias por sus minutos con ADN Hoy. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias a usted.